Vamos a ver en qué consisten los subespacios vectoriales dentro de Rn. Bueno, se dice que un subconjunto, decimos que un subconjunto de vectores S, de vectores de Rn, pues esto es, en vez de tener todos los vectores posibles que se pueden formar con números reales, pues un conjunto de ellos, ¿no? Que los seleccionamos. Pues decimos que ese subconjunto S es un subespacio vectorial de Rn si solo si se verifican las dos propiedades que vamos a ver a continuación. Que la suma de dos vectores que pertenezcan a ese subconjunto nos dé un vector suma que también pertenece al subconjunto. Es decir, como os pone ahí, lo que os pone aquí es que para todos los vectores UV que pertenezcan a S, es decir, para dos vectores cualesquiera que estén incluidos en ese subconjunto, la suma tiene que estar también incluida en el subconjunto. Y respecto al producto por un escalar, lo que tenemos que tener es que para cualquier escalar alfa, para cualquier número real, para cualquier escalar que pertenezca a los números reales y para cualquier vector que pertenezca a nuestro subconjunto de vectores S, el producto del escalar por el vector también tiene que estar incluido en S. Por tanto, un subconjunto S, un subconjunto de vectores, es decir, una selección de todos los vectores que podemos formar, es un subespacio vectorial, y esto significa que tiene las mismas propiedades que un espacio vectorial, es un subespacio vectorial si al sumar dos vectores cualesquiera, el resultado nos da dentro del... también sigue estando en el conjunto, o si al multiplicar cualquier vector por un número real, el resultado también sigue perteneciendo al conjunto. Que sean subespacios vectoriales significa que definiendo la suma y el producto por un número real, las 8 propiedades que hemos visto anteriormente, que son las 8 propiedades que posee un espacio vectorial, también se siguen cumpliendo tomando como conjunto este subconjunto S. Tomando como conjunto el subconjunto S y como operaciones la suma y el producto por un número real. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vamos a ver un pequeño ejemplo de un subespacio vectorial dentro de Rn. Para verlo más claro vamos a pensar en R2, es decir, vamos a pensar en los vectores que pertenecen a R2, es decir, los vectores que tienen que son dos tuplas, es decir, que tienen dos componentes. Vamos a fijarnos solo en vectores que tengan dos únicas componentes y que sean por tanto del tipo pues x1, x2, pues el 0, 3, el menos 37,4, 18. Esos son vectores de R2. Bueno, pues pensando en R2 vamos a pensar en un subconjunto de R2, es decir, no vamos a pensar en todos los vectores de R2, sino solo en aquellos vectores de R2 que cumplan una propiedad. ¿Qué propiedad? Pues vamos a pensar en aquellos vectores de R2 en los que sus dos componentes sean iguales, es decir, todos los componentes que tengan como primera componente un número real y como segunda componente el mismo número real. Es decir, el 3, 7 no va a ser un vector de este subconjunto, el 4, 4 sí, el 3,78, 3,78 será otro vector de este subconjunto. Y lo que nos preguntamos es, ¿forman un subespacio vectorial de Rn? Bueno, para saber si estos vectores, el conjunto de los vectores cuyas dos componentes son iguales, forman un subespacio vectorial, tenemos que comprobar que se cumplen las dos condiciones que hemos dicho antes que tienen los subespacios vectoriales. Es decir, que la suma de dos vectores cualesquiera, ¿no? De cualquiera dos vectores que pertenezcan a este subconjunto, tiene que darnos un vector del subconjunto. Y que multiplicando cualquier vector que pertenezca al conjunto por cualquier número real nos tiene que dar otro vector, alfa por u, que también pertenezca al subconjunto. Es decir, haciendo estas cosas nos tienen que dar vectores que cumplan la propiedad que hemos dicho. Cogiendo dos vectores, lo que tenemos que comprobar es si cogiendo dos vectores cualesquiera que cumplan esa propiedad, que cumplan la propiedad del subconjunto, es decir, que sus dos componentes sean iguales, la suma de ambos o el producto por un número nos da otro vector que también cumple esa propiedad. Si esto se cumple, los vectores que tienen sus dos componentes iguales serán un subespacio vectorial de R2. Pues vamos a ver si esto ocurre. Si cogemos dos vectores u y v que pertenecen a S, es decir, un vector u que será x1, x2 y un vector v que tendrá dos componentes, pues la componente i1 y la componente i2, si pertenecen a S, lo que tiene que ocurrir es que x1 sea igual a x2 y que i1 sea igual a i2. Esos son, pues, lo que tienen que cumplir dos vectores cualesquiera
que pertenezcan a nuestro subconjunto. Y vamos a ver si la suma de ambos también pertenece al subconjunto. Bueno, pues vamos a sumar u más v, que están formados por esos x1, x2 y 1 y 2 genéricos, pero en los que x1 es igual a x2 y 1 es igual a y2. La suma de u más v, que será x1 más y1, la primera componente, y la segunda componente será x2 más y2. Bueno, la primera componente es x1 más y1 y la segunda componente es x2 más y2. ¿x1 más y1 será igual a x2 más y2? Sí, porque si x1 es igual a x2 e y1 es igual a y2, x1 más y1 será igual a x2 más y2. Y por tanto la suma nos va a pertenecer también al subconjunto de vectores cuyas dos componentes son iguales. ¿Qué estamos diciendo aquí? Pues, por ejemplo, con números concretos, si pusiéramos un ejemplo de esto que vamos a demostrar para cualquier vector, si el vector u fuera el 2, 2 y el vector v fuera el menos 3, menos 3, lo que hemos hecho es, el vector u más v será 2, primera componente del vector u, más primera componente del vector v, y la segunda componente sería la segunda componente del vector u, que sería 2, más la segunda componente del vector v, que sería menos 3. Y esa suma es 2 más menos 3, menos 1 y menos 1. Como veis, lo que estamos diciendo es que también se cumple que las dos componentes sean iguales. Por tanto, se cumple la primera propiedad que tiene que ocurrir para que tengamos un subespacio vectorial. Vamos a ver si se cumple la segunda propiedad. Repito, esto os lo digo, esto no es una demostración, lo que os he puesto aquí con números concretos. Esto es una prueba de que ocurre. La demostración es con estos números generales, con estos vectores generales que yo os he puesto y que representan cualquier vector en el que sus dos componentes son iguales. Bueno, vamos a ver si respecto del producto también ocurre, del producto por un escalar. Multiplicando un vector que pertenezca a ese subconjunto, el resultado es otro vector que también pertenece a ese subconjunto. Bueno, si u pertenece a ese, lo que tenemos es que el vector u es de la forma x1, x2 con x1 igual a x2, ¿no? Si pertenece al subconjunto. Vamos a multiplicarlo por un número real, por cualquier número real, pues alfa, ¿vale? Alfa va a ser cualquier número real. Si multiplicamos alfa por u, lo que vamos a tener es otro vector que será alfa por x1, x2, es decir, alfa por x1 y alfa por x2. Como x1 es igual a x2, lo que tenemos es que en este producto alfa x1 también es igual a alfa x2. Y por tanto se cumple que las dos componentes del producto por un escalar también son iguales. Y por tanto alfa por u pertenece también al subconjunto S. Se cumplen las dos propiedades que hemos visto. Y por tanto podemos afirmar que el subconjunto de vectores de R2 formado por los vectores que tienen sus dos componentes iguales forma un subespacio vectorial.